Hola, buenos días, maestra y compañeros. Nosotros somos el equipo 2 y vamos a presentar el método del costo mínimo. Mi equipo está conformado por Ayala Zanella Alejandra, Longoria Castro Cristian Alexander, Rangela Lanis Lisbeth Aquelín, Rea Méndez Daniela y su servidor Guerrero Abundis Miguel Ángel. El método del costo mínimo o método de los mínimos costos es un algoritmo desarrollado con el objetivo de resolver problemas de transporte o distribución. Todo esto significa que este método de costo mínimo simplemente busca la forma de localizar la mejor solución inicial del modelo de transporte por medio de la utilización de las rutas más económicas. Este método se caracteriza por ser mucho más sencillo en comparación con otros, así como también su objetivo es conseguir el menor costo de transporte entre varios centros de demanda. También busca satisfacer los requerimientos de los destinos, considerando las limitaciones, y como su nombre lo indica, busca satisfacer estos requerimientos al costo mínimo. Dentro de las ventajas de este método encontramos que los resultados que produce los produce con mayor rapidez y también son precisos y óptimos. El método del costo mínimo incluye los costos de transporte mientras se realizan las asignaciones. Y otra de las ventajas que podemos encontrar es que el costo mínimo es un método muy simple de usar y fácil de entender. De igual forma, dentro del método del costo mínimo encontramos diversas desventajas. Les mencionaré 4 de las cuales consideramos las más relevantes. Como número 1 tenemos la capacidad. En este caso nos referimos a que no cuenta con la capacidad de aportar ningún tipo de criterio que permita que se determine si la solución obtenida mediante la forma o el método en que lo realizamos es la más óptima o no. Como número 2 tenemos la demanda. Esta se refiere a que el número de demandas y ofertas son las mismas siempre, debido a que no pueden variar con el tiempo. La tercer desventaja son los efectos. Con esto nos referimos a que no considera ningún otro tipo de efectos que se pueden localizar, sino solamente la de los costos de los transportes. Y como número 4 tenemos los resultados. Este se refiere a que puede lograr tener diversos resultados, depende del criterio con que se comience a trabajar y en caso de que se asigne una sola columna. Dentro de las aplicaciones del método del costo mínimo encontramos 3 principales. La primera es minimizar. Esta se refiere a que se deben minimizar los costos de las fábricas a los almacenes o de los almacenes a tiendas minoristas. La número 2 es el costo. Aquí pues este método determina la ubicación del costo mínimo de una nueva fábrica, un nuevo almacén o unas nuevas oficinas de ventas. Y el número 3 tenemos producción. Este método determina el cronograma de producción de costo mínimo que satisface la demanda de la empresa con cada limitación de producción. Encontramos 3 pasos principales que constituyen a este método. En el primer paso se debe escoger la ruta o la celda de menor costo de la matriz y se le debe designar la mayor cantidad posible de unidades. Esta cantidad se puede llegar a limitar debido a las restricciones de demanda y de ofertas. En este primer paso también se debe proceder a la justificación de la oferta y la demanda que se encuentra en la fila y la columna afectada. Esto se justifica restándole la cantidad que esté asignada a la celda. En el paso número 2 se debe eliminar la fila o destino donde la oferta o demanda sea cero, después de hacer el paso 1. Si se llega a presentar el caso en el que las dos sean cero, la oferta y la demanda, se debe elegir de forma arbitraria cuál se tiene que eliminar y la que quede restando se debe dejar con la demanda y la oferta en cero, dependiendo del caso. En el paso número 3 tenemos que se pueden presentar dos posibilidades. La primera es que quede una sola columna o renglón. Si esto llega a suceder, se debe detener ya que se ha culminado el método y se ha encontrado la solución óptima. La segunda posibilidad es que si se llega a quedar más de una columna o renglón, es necesario volver a iniciar desde el paso 1. Ejemplo del método de transporte de costo mínimo. Este método básicamente busca encontrar el menor costo posible del envío de recursos a determinados lugares. El método de transporte de costo mínimo se trata donde inicialmente contamos con una tabla que se llama tabla de costos. Esta tabla de costos lo que nos marca es el costo que representa enviar de un lugar hacia otro algún producto. Por ejemplo, el enviar de Tequila a Guadalajara el producto costaría 10 unidades monetarias y ahí lo está marcando la flecha. Esto mismo sucede con cada uno de ellos. En la parte inferior tenemos lo que es la demanda,
qué es lo que nos está solicitando cada uno de estos lugares. Por ejemplo, Guadalajara nos está solicitando que se le envíen 230 unidades. Y al lado derecho lo que se tiene es la oferta, que es lo que está disponible en la planta que se puede enviar. Por ejemplo, en Tequila tenemos 120 unidades. Lo que uno tiene que hacer es ir asignando lo que se tiene en cada lugar a cada uno de los destinos, de tal manera que se cumpla la demanda solicitada. En este caso, como el método es costo mínimo, lo que tengo que hacer es buscar en toda la tabla de costos cuál es el costo menor que hay. En este caso es el 4, es decir, enviar de Amatitán a Tlaquepaque. Una vez encontrado el costo mínimo en toda la tabla, se debe observar cuánto me está pidiendo este destino. Tlaquepaque nos está pidiendo 220 unidades. Entonces, el lugar donde yo encuentro el costo mínimo, tengo que ver si yo tengo disponible la cantidad que nos están solicitando. Entonces, como en este caso Tlaquepaque nos está pidiendo 220 unidades, pero yo en Amatitán únicamente tengo 200 unidades, entonces no le puedo mandar yo más de lo que tengo. Por lo tanto, únicamente voy a asignar las 200 unidades que tengo disponibles en Amatitán, y de esta manera se me acaban las unidades y aún no cumplo con los requerimientos que nos pide Tlaquepaque. Cada que se termine un recurso, ya sea de oferta o cumpla con la demanda, voy a cancelar la fila o toda la columna. En este caso, en la fila donde están los 200 de la oferta, se marcan con algún color para darme cuenta de que ya se terminó. Los marcamos porque ya no tenemos nada disponible, y de esta manera ya me doy cuenta de que ya no voy a hacer nada en estos lugares. Entonces, si ya asignamos eso en el costo menor de la tabla, vuelvo a hacer lo mismo, que es buscar el siguiente costo mínimo que existe y que obviamente no haya sido cancelado, porque si no lo hubiese sido cancelado, pues entonces el siguiente sería el 5, pero como ya fue cancelado porque se terminaron las unidades, pues el que le seguiría al 5 pues sería el 6. Bueno, siguiendo con nuestro problema del costo mínimo, si seguimos el mismo planteamiento que nos pusimos desde el inicio, la siguiente cifra que seguiría en cuanto al valor mínimo sería el 5, pero aquí nuestra oferta ya fue cubierta, ya no tenemos más unidades, por lo que no se podrá escoger ninguna de los otros costes que estén dentro de esta fila. Entonces tenemos que buscar dentro de todas las cifras alguna que esté disponible. Y aquí podemos ver que el 6 es la siguiente cantidad de coste mínimo, la más baja que se puede encontrar dentro de las cifras, la cual tiene una oferta de 280 unidades y una demanda de 230, por lo cual podemos cubrir la demanda en su totalidad, ya que hay más oferta que demanda. Entonces vamos a marcarla, ya que quedó cubierta, pero también tenemos un restante de 50 unidades. Entonces marcamos nuestra oferta inicial, ya que no es la misma, y esto nos indica que podemos escoger cualquier otro coste que nos pueda servir dentro de esta fila, ya que aún tenemos oferta dentro de esta fila, y seguiremos buscando el coste mínimo dentro de las cifras que tengamos, y podemos ver que aquí hay un 7, pero aquí también hay otro 7. Entonces, cuando tengamos la misma cifra en el coste mínimo, en este caso escogeremos de manera arbitraria la que nosotros queramos. Yo escogeré la que va de Tequila a Tlaquepaque, que tiene una oferta de 120, y recordemos que aquí ya había quedado cubierta una parte de la demanda de 420, por lo cual nos quedaron 220 unidades de demanda, pero ahora con la oferta que acabamos de cubrir nos quedaría una cantidad de 100, ya no de 220. Y nuestra oferta fue utilizada en su totalidad, por lo cual ya no tenemos más y ya no podremos escoger ninguna otra cifra de coste mínimo que se encuentre dentro de esta fila, por lo cual lo vamos a marcar. Y habíamos mencionado que teníamos otros 7, entonces seguiremos con ese coste mínimo. Tenemos una oferta de 50 unidades y una demanda de 110. Notemos que no podemos cubrir en su totalidad, pero sí podemos cubrir una parte, por lo cual
ya no será 110 la demanda, sino 60. Y ya no tenemos oferta dentro de esta fila, por lo cual ahora sí ya no se puede escoger ninguna otra cantidad de coste mínimo dentro de esta fila. Y continuando con la búsqueda del coste mínimo, pues podemos notar que 9 es la cantidad que seguiría, en donde tenemos una oferta de 300 y una demanda restante de 100. Entonces podemos cubrir en su totalidad. Bueno, anteriormente vimos que se asignó el valor de 100, entonces ahora nuestra oferta ya no es de 300, por lo tanto la vamos a estar coloreando para pues no perdernos. Entonces a este 300 se le debe de restar el valor que ya fue asignado, que en este caso fueron los 100 de aquí. Entonces serían 300 menos 100, nos queda una oferta de 200. A partir de aquí se debe de identificar el costo mínimo de nuestros datos que todavía no tienen un valor asignado. Y pues en este caso nos sobran estos y sería el 11. Y vemos que nos está pidiendo una demanda de 60. Entonces vemos que en nuestra oferta tenemos 200, por lo tanto sí las tenemos disponibles y lo colocamos aquí. Entonces ya se cumplió con la demanda y se le pone el color. Pero ya no contamos con una oferta de 200, le tenemos que restar el valor que asignamos aquí. Entonces serían 200 menos 60, nos queda una oferta de 140. Aquí ya no es necesario identificar el costo mínimo, debido a que únicamente ya nos queda un valor, que es el 12, y nos está pidiendo una demanda de 140. Pero vemos que está exacto, entonces pues únicamente ya colocamos los 140 y se termina nuestro ejercicio porque ya cumplimos con toda nuestra oferta y también ya terminamos con nuestra demanda. Habrá ocasiones en que la oferta sea mayor a tu demanda y otras en que esta sea menor. Cuando sea menor, entonces van a existir datos que van a quedar incompletos. Ya después de terminar todo esto, se debe de calcular el costo total de envío, que de este problema serían 6.610. Pero a continuación les voy a explicar cómo se obtiene. Bueno, aquí les volví a colocar la tabla. Y aquí está la fórmula que se va a estar utilizando para poder calcular este costo total, que sería el valor que se asignó por su costo, que serían 230 por 6, más el siguiente valor asignado por su costo, más el otro valor asignado por su costo, y así sucesivamente. Aquí se los puse con un color cada uno para que lo identificaran mejor, pero realmente no importa el orden en que vayas metiendo los datos, o sea, puedes meter primero el 120, el 200 y así. Únicamente con que se respete que sea el valor asignado por el costo más el siguiente valor asignado por el costo y así sucesivamente. Y pues bueno, ya realizado esto, se obtiene el costo total de envíos, que como ya lo mencioné anteriormente, fueron los 6.610. Como última parte tenemos las bibliografías, en las cuales nos basamos para encontrar la información para hacer la exposición. Las dejamos por si desean conocer más sobre el tema. Muchas gracias por su atención, esperamos esta exposición haya sido de su agrado. Gracias.